El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, afirma que España está en mejor situación que otros para afrontar el impacto del conflicto de Irán, pero en nuestro país ya hemos empezado a notar las consecuencias. El precio de la gasolina sube y el sistema eléctrico enloquece por momentos. A lo largo del día de ayer se pasaba de precios de 0 euros entre las 12 horas de la mañana y las 5 de la tarde a casi 170 euros a las 9 de la noche, como recogía el diario Expansión. El precio del gas está muy lejos del registrado en lo más duro de la crisis de Ucrania, pero hay mucha incertidumbre sobre cuánto puede durar el conflicto, que es el asunto clave, y los gobiernos empiezan a pensar y poner en marcha medidas para aliviar el impacto sobre la población y sobre las empresas. La Unión Europea ha decidido liberar reservas estratégicas de petróleo y ahora la Comisión Europea dice que fue un error estratégico reducir la apuesta por la energía nuclear. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Buenas tardes, aquí estamos. Y a Diego Barceló, economista y profesor de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Jordi? Oye, pues, ¿cómo veis el panorama, José Ramón? Dice Manuel de la Rocha que estamos mejor preparados que otros. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista energético, la realidad es que España depende menos que del petróleo que dependía, por ejemplo, en las crisis anteriores del petróleo. O sea, eso es una realidad, porque tenemos una gran participación de renovables. Pero aún así, por ejemplo, en gas dependemos muchísimo, ¿no? Es verdad que otros países dependen más, eso también es cierto, pero eso no quiere decir que no vaya a influir, va a influir bastante. Por ejemplo, el tema del gas, por ejemplo, en Castellón, el tema de la cerámica, que es una de las industrias básicas de esa provincia, pues si sube el gas, la provincia se vuelve poco competitiva respecto al nivel internacional y nosotros exportamos casi todo. O sea que la realidad es que, bueno, no está mal lo que ha dicho el señor de la Rocha, pero eso no quiere decir que no vayamos a sufrir. Sufriremos si el conflicto se alarga. Y se alarga. Vamos, es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Irán tiene una población de 1.600 y pico kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados. Es decir, 3,3 veces la española. Y 90 millones de habitantes, es decir, el doble. Lo cual significa que tenemos una gran población muy concentrada en las ciudades y con muy poca gente en el resto del territorio. Y eso ya se sabe que son territorios complicados a la hora de una guerra. Porque hay zonas que pueden ser desérticas. De manera que, ¿cuándo acabará? Pues depende del señor Trump, básicamente. Porque el señor Trump no va a decir que ha ganado o ha perdido. Lo que va a decir es que ya hemos ganado o ya hemos perdido. Y en realidad va a decir que ya hemos ganado, pase lo que pase. Seguro. Diego, y eso dependerá de dos cosas. Dependerá de sus intereses a nivel interno de Estados Unidos. Tenemos unas elecciones en noviembre. Y también dependerá de la presión del lobby judío, porque el tercer elemento de esta batalla es Israel, cuyo objetivo es machacar a Irán. ¿Para qué? Para ganar, por ejemplo, 10 años, dejar a Irán en una situación de que necesita otros 10 años para recuperar el potencial bélico que tiene ahora o que tenía antes de la guerra y, de paso, ampliar sus territorios, porque ya lo está haciendo en Cisjordania y en el Líbano. De manera que este es el panorama. Diego, ¿tú cómo lo ves? A ver, la herramienta básica que tiene un gobierno para, digamos, contribuir a la solidez de un marco macroeconómico son las cuentas públicas. Y la verdad que la conducción del actual gobierno en el tema fiscal es, como mínimo, lo podemos llamar de temerario, porque a pesar de haber llevado la presión tributaria a un máximo histórico, porque nunca se le ocurrió siquiera deflactar los tramos del IRPF, a pesar de eso, como digo,
España sigue pagando todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública, cosa que ya he repetido más de una vez, pero que es necesario repetirlo porque muestra a las claras cuál es la importancia que le asigna el gobierno a las cuentas públicas. Entonces, si uno paga los intereses de la deuda con más deuda pública, evidentemente la deuda pública crece. Y entonces tenemos una gran vulnerabilidad por ese lado. Es verdad lo que decía José Ramón, que con el tema de que tenemos una menor dependencia de combustibles fósiles, pero que aún así es importante, pero insisto, yo me sentiría mucho más tranquilo si la deuda pública fuera, por decir algo, 60% del PIB, 70% del PIB y no 100%, y que el gobierno tuviera como mínimo un superávit primario. Entonces, porque si en este contexto se está hablando de bajar el IVA a los combustibles o a la factura de electricidad, cosa que para mí es una medida que no tiene sentido, y quiero decir, sobre una base ya débil en las cuentas públicas, debilitarlo más es un error. Lo que tiene que hacer el gobierno, pero que nunca lo va a reconocer, es tener que desandar todo lo que hizo y desandar básicamente todo el aumento del gasto público, que ha sido una irresponsabilidad porque la economía española no puede soportarlo. Oye, decía Carlos Cuerpo... Bueno, pero ahí tienes... Espera, introducimos lo de las medidas, que ya lo ha introducido Diego, porque ha dicho Carlos Cuerpo, el ministro, ¿no?, que en su opinión hay un consenso de... A ver qué os parece esto, ¿eh? Un consenso sobre efecto positivo de medidas de la guerra a Ucrania, o sea, sobre la rebaja del IVA de la electricidad al 10% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica. Y por otra parte, al contrario, dice que las bonificaciones directas, o sea, las de 20 céntimos por litro de combustible, son las que menos le aconsejan en el sector, ¿no? Entonces, esto que es lo que se está barajando, porque claro, lo que se está buscando es, por un lado, rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad y abaratar el coste del transporte. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Pero estas medidas de las que se está hablando, ¿esto os parece apropiado o haríais otra cosa, José Ramón? Bueno, yo es que entre la subvención que utilizaron la otra vez y la rebaja de los impuestos, yo soy totalmente partidario de la rebaja de los impuestos. Uh-huh. Porque la subvención lo que supone que es que tú compras un litro de gasolina y que entonces te lo rebaja el que te lo vende, pero para poder recuperar esa rebaja tiene que ir y hablar con el Ministerio de Hacienda y decirle, oiga, que yo he vendido esto y he rebajado X euros, me los devuelve, y el Ministerio de Hacienda te los devuelve al cabo de un tiempo, con lo cual el Ministerio de Hacienda está jugando también con ese dinero, de manera mucho más sencillo. Oye, yo rebajo el IVA y ya está. Ya sé que tiene el problema, como dice Diego, de que si rebajas los impuestos tienes menos ingresos, pero es que, como también dice Diego, lo que hay que rebajar no solamente son los impuestos, hay que rebajar también el gasto público. Un gasto público muy complicado, porque tengamos en cuenta que una de las posibles consecuencias de la guerra es la inflación. Sí. Y la inflación incide directamente en un gasto público muy importante, que son las pensiones. Uh-huh. Claro, porque claro, es que el año que viene deberíamos entonces subir las pensiones en función de la inflación que va a generar esta guerra. Y eso es lo que se nos lleva gran parte de los gastos públicos en España. Uh-huh. De manera que una reforma del sistema de jubilación pública es absolutamente necesario. Sí. Pero eso, como ya sabemos, es prácticamente imposible, porque ninguno de los partidos que se presentan a las elecciones en estos momentos va a decir que reforman las pensiones, porque la reforma de las pensiones ya está claro. O alargas la fecha de jubilación, que es una forma de reducir el coste de las pensiones, o rebaja las pensiones. Uh-huh. Cualquiera de las dos son impopulares. Sí. Yo creo que menos la primera. Sí. Porque al fin y al cabo la vida de los seres humanos españoles, de los hombres y las mujeres, cada vez se va alargando más, y por tanto es lógico que trabajen más años, dado que se van a morir por muchos más años a los 80 y tantos, sí. Y tanto porque van a jubilarse a los 66 si pueden trabajar tranquilamente por razones incluso médicas hasta los 70 y pocos. Sí, sí. Esa es la que menos. Pero esto, como dice
Diego, lo primero que hay que hacer es hacer un repaso de todos los gastos. ¿Y cómo se hace el repaso de todos los gastos? Aprobando unos presupuestos. Claro. ¿Y qué pasa con los presupuestos? Pues que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de aprobar los presupuestos. Volvemos a lo de siempre. ¿No? Diego, tú estas medidas que se están planteando, ¿cómo la ves? Y en el sentido que si hiciera unas medidas que no son las oportunas, no sé qué escenario te preocupa más que se produzca en España. A ver, el problema, como señala José Ramón, es que el gobierno sabe que si el IPC sube demasiado, el año que viene va a haber una situación fiscal todavía más delicada por el incremento de las pensiones. Entonces lo que quiere hacer es bajar artificialmente el IPC, rebajando el IVA de los combustibles, por ejemplo, o el IVA del recibo de la electricidad. Muy bien. El problema es que, digamos, si esto uno supiera que va a durar 2 semanas más, no hay problema. Pero ¿y si la guerra se prolonga 4 o 5 meses o 6 meses? O mucho peor. Imaginemos en el caso de Ucrania y Rusia, a Putin, su general, le habían dicho que en 2 semanas estaba el trabajo terminado y ya llevamos 4 años. Quiero decir, si nosotros rebajamos artificialmente el coste de la gasolina al consumidor final por una cuestión de demagogia en última instancia, y la cosa se prolonga, lo único que vamos a hacer es, es desatender la señal del precio, que sería que si la gasolina cuesta más cara, la gente se esfuerza por consumir menos, pero si nosotros lo rebajamos va a consumir lo mismo o más, por lo tanto vamos a agravar un problema. Insisto, ese es el riesgo, porque no sabemos cuánto va a durar. Entonces, yo lo que haría simultáneamente, y en cualquier caso, rebajar 20 céntimos la gasolina me parece una solución típica de un demagogo, porque la gente que no tiene coche no se beneficia, y al final es totalmente regresiva, se beneficia más la gente que tiene mayor poder adquisitivo. O sea, no tiene un pase. Otra cosa es pensar una medida especial para el sector del transporte, eso es otra cosa. Ahora, si en cualquier caso, yo lo que haría simultáneamente es modificar el Pacto de Toledo de manera tal que las pensiones se incrementen anualmente según IPC o según el aumento del salario medio, lo que sea menor. Entonces, si se me dispara la inflación, el salario medio va a subir menos, entonces ya tendría un problema un poco menor. Y además sería una cuestión de equidad elemental, porque no es justo que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo cuando los que pagan esas pensiones, que son los trabajadores en activo, pierden poder adquisitivo. Entonces, si lo perdemos todos, o lo ganamos todos. Uh-huh. Bueno, pero yo no me imaginaba, Diego, que fueras tan socialista. Oye, si lo que hay que hacer es bajar los impuestos, entre otras cosas, porque si tú dejas dinero en manos de los contribuyentes, ellos mismos consumirán y mantendrán la economía. O sea que y decir, bueno, oiga, es que esto favorece a los que tienen coche, que es lo que has dicho tú, y a lo mejor los que tienen más poder adquisitivo. Pero es que esos gastan dinero, y ese dinero que se gasta acaba yendo también a todos los demás. No me parece que eso sea un razonamiento que debamos de tener. ¿Por qué? Porque ¿sabes cuánto paga un autónomo entre impuestos? De cada euro que recibe, el 60% de sus ingresos van al sector público. Eso no puede ser. No, sí, eso es una tragedia. Es un atraco. Sí. Aquí está ocurriendo lo siguiente. Por una parte, los jóvenes están desesperados porque no van a poder tener lo que tenían sus antepasados, sus padres, que era un edificio, una morada, una casa, algo para vivir, porque los precios están disparados. Por culpa de la falta de oferta, que depende de las medidas de los gobiernos. Correcto. Porque han hecho tan difícil el poder construir habitaciones que es imposible, no hay oferta suficiente. Y por tanto el precio sube. Y por otra parte, la clase, digamos, media trabajadora de ingresos un poco más altos, resulta que está asfixiada fiscalmente. Entonces nos preguntamos, oiga, ¿y por qué casualidad
que en este país, que siempre ha sido un país más bien progresista, resulta que el 60% del electorado se muestra ahora de derechas. Claro, pues muy sencillo, porque ni la izquierda ni el centro izquierda le ha resuelto el problema, ni de la habitación a los jóvenes, ni le está asfixiando desde el punto de vista fiscal a los maduros. No votan porque estén de acuerdo con el PP o con Vox, es que están en contra del gobierno actual, porque no ha resuelto el problema fundamental. Rechazo, ¿no? Por rechazo. Y si ahora encima lo que hace es mantener los precios, la clase media trabajadora se va a asfixiar todavía más, porque mantener los precios es también mantener los ingresos públicos. El IVA, si tú mantienes los precios o suben con la inflación, el señor Sánchez y su ministra de Hacienda engordan sus cuentas públicas. Y eso es lo que está ahogando a muchos españoles. Oye, como nos queda muy poco tiempo, una breve pincelada sobre el giro que ha dado von der Leyen con esta cuestión de la energía nuclear. ¿Qué os parece? ¿Por fin ha visto la luz o qué ha pasado ahí? Diego. A mí me parece que la declaración de von der Leyen tendría valor si hubiese estado acompañada de su dimisión. Ahora, si no dimite, es una tomadura de pelo, es una vergüenza, es una muestra del derrotero que ha tomado la Unión Europea, que antes era como una guardiana de las libertades y que nos protegía de los dislates de nuestros políticos, pero ahora, en cambio, genera los dislates mayores todavía. Entonces, a mí me ha parecido una tomadura de pelo inadmisible. José Ramón, brevemente. Bueno, hay que reconocer que en todo caso tiene razón en que Europa necesita un mix de energías en el que la energía fósil tiene que estar reducida, y sin embargo que la energía nuclear nos permite ser autónomos. Y yo estoy de acuerdo con Diego en que von der Leyen en realidad es una política al estilo, incluso diría Sánchez. Dice lo que la gente quiere oír, porque días antes había dicho, con toda la razón del mundo, que resultaba que las reglas del derecho internacional, que habían sido válidas en una situación geopolítica anterior, en estos momentos están siendo inanes, inútiles. Y eso es verdad. De repente, como todo el mundo ha dicho, que eso no puede ser, no puedes decir eso. Entre ellos el socialista presidente del Consejo Europeo, von der Leyen, ha vuelto a cambiar el discurso y decir, no, es que me equivoqué, no. Como dice Diego, oye, si tú te equivocas varias veces, lo que tienes que hacer es dimitir. Y este es un problema que tenemos en Europa también, que Europa tiene un déficit de democracia. Sí. Cuando algo se hace mal no dimite nadie, desde luego, efectivamente. Muy bien, bueno, pues tenemos que llegar ya al final. Muchas gracias a José Ramón Pin Arboleda, Diego Barceló y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.